La guía, la ley la revisión está bastante completa. Lo que busca la guía realmente es que hagamos un manejo objetivo del paciente consumidor de alcohol. No toda persona que consume alcohol, ¿sí? Hace un alcoholismo, ¿sí? Como lo dice acá el colega, pues no tiene nada que ver. Depende de cómo yo consumo el alcohol. La guía nos sirve para detectar el consumo, la intoxicación aguda y el alcoholismo. Entonces, eso es lo importante de aplicar la guía, que es algo muy sistematizado. Realmente la población que nosotros vemos acá en Medellín láser que lleguen por consumo único de exclusivo de alcohol realmente es poco, realmente no es mucho. Entonces nos da la posibilidad de aplicar la guía sin ningún problema. ¿Sí? La guía es una serie de preguntas que realmente fue aplicada por la OMS desde 1989, después se modificó en 1992, 1994, pero es bastante buena, ¿sí? Es bastante acertada, nos dice qué posibilidades hay de que el paciente se nos vuelva un consumidor crónico de alcohol, las consecuencias que esto puede tener, y eso pues es lo que vamos a revisar en el día de hoy. ¿Listo? Entonces, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la fase aguda de desintoxicación de pacientes adultos con abuso o dependencia de alcohol. ¿Listo? Sí. Es decir, que está condicionado. La persona dependiente es la persona que está condicionada a consumir alcohol. Es aquella persona que deja de la plática del almuerzo para ir a comprar, no sé, la cerveza, el aguardiente. ¿Sí? Cuando yo empiezo a sacrificar tiempo de la familia por estar, o cuando yo empiezo a abandonar o a tener ciertos descuidos laborales por consumir alcohol. Eso establece la dependencia por alcohol. Ahí empezamos a definir parte de todo este problema. La guía me hace exclusión de ciertos pacientes. Ejemplo, los menores de 18 años, las mujeres en embarazo, pacientes con otros trastornos inducidos o no por alcohol, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, miocardiopatía alcohólica, pancreatitis alcohólica. Bueno, hay que entender que detrás de un alcohólico, pues no solamente esto, uno va a consumir alcohol por consumirlo, tiene que haber muchas otras patologías. Muy probablemente también estén parte de estos síntomas. ¿Qué hay detrás de un alcoholismo? Depresión. ¿Sí? La gran mayoría de las personas alcohólicas o dependientes de alcohol son personas depresivas. Sobre todo las depresivas de mucho tiempo, de años. ¿Sí? Esas depresiones incluso muchas veces tienen parte de estos síntomas. Estados psicóticos, ¿vale? Por eso hablar de alcoholismo es a su vez hablar de muchas otras cosas. Eso es lo importante, que usted pueda identificar para dónde va todo esto, de dónde viene todo esto. Bueno, justificación. Después de la cafeína, el alcohol es la segunda sustancia psicotrópica más usada en el mundo y el tercer factor de riesgo para muertes prematuras y discapacidad. Se considera el uso nocivo del alcohol como un problema de salud pública mundial. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, las consecuencias. Sí, es más, ustedes que trabajan en urgencias saben cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol. Se calcula que el alcohol provoca casi el 4% de las muertes en todo el mundo y es una de las 20 primeras causas de años de vida perdidos ajustados por discapacidad. En Colombia el consumo de alcohol es ampliamente aceptado y promovido, de acuerdo con la encuesta nacional de salud mental. La prevalencia de vida del trastorno por uso de sustancias psicoactivas es del 10.6%. El abuso de alcohol es el trastorno más prevalente. Se calcula que uno de cada 15 colombianos que abusa del alcohol, una proporción de hombre-mujer de 5 a 1. Ahora, esa proporción está modificándose, ¿sí? Se están emparejando. Ese de 5 a 1, yo hasta lo dudo. ¿Sí? Ustedes yo estoy seguro que ven que cada vez socialmente hay un consumo femenino más alto de alcohol. Para que se den cuenta cuál es el problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el consumo de alcohol del hombre y la mujer? Eso lo preguntamos en muchos parciales. ¿Qué sucede? ¿Qué efecto tiene la misma cervecita en el hombre con respecto a la mujer? Acuérdense, ese porcentaje realmente está equivocado, el 5 a 1. Bueno, aspecto 1, tamización, detección temprana y factores de riesgo en pacientes con abuso o dependencia de alcohol. Esos factores de riesgo, pues precisamente los que les estoy preguntando. Bueno, identificación de los pacientes con abuso o dependencia de alcohol.
Identificación de los pacientes con abuso o dependencia del alcohol. Durante la entrevista clínica, indaga específicamente por frecuencia y cantidad de consumo de alcohol en los últimos 30 días en todos los pacientes adultos que soliciten servicio de salud y atención primaria. En caso de antecedentes positivos de consumo de alcohol, aplique el cuestionario AUDIT-C para identificar el consumo de riesgo. Este AUDIT-C es una encuestica, ¿sí? De unos expertos de la OMS para identificar y hacer tamizaje de esta población. Ellos hicieron encuestas donde usted, de acuerdo a la cantidad de gramos de alcohol, tiene más riesgo de hacer un consumo crónico de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Si usted se somete a más condiciones de alto riesgo, tiende a hacer dependencia del alcohol. Eso es lo que busca el AUDIT-C. Ellos hicieron muchas modificaciones y pues no es nada nuevo, realmente es de 1989, ya tienen varios añitos de aplicar esta tamizaje y es bastante bueno. ¿Sí? El problema es que no se socializa, ese es el problema, pero es bastante bueno. Nos ayuda a identificar mucho el riesgo de población a futuro que va a tener problema de consumo de alcohol. Entonces ellos dicen, apliquen esta encuesta desde el primer momento en que llegue el paciente a buscar alguna ayuda. ¿Sí? Segundo, 1.2. En pacientes adultos con resultados positivos para consumo de riesgo en la prueba AUDIT-C, ¿sí? Aplique el cuestionario AUDIT completo para identificar los pacientes con consumo de riesgo o dependencia de alcohol. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el AUDIT-C. Entonces, ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Ahí tienen los respectivos puntajes. Puntaje 0, nunca. Puntaje 1, 1 o más veces al día, al mes. De 2 a 4 veces al mes. De 2 a 3 veces a la semana. 4 o más veces a la semana. La pregunta, acuérdense, ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Si aplicamos la primera pregunta a todos los que estamos acá, ¿cuál sería la respuesta más frecuente? El doctor acá dice que el 2. Los estudiantes. Bueno, hay una fuerte discusión. Todos se miran, todos discuten. Bueno. Segundo, ¿cuántos consumos de bebidas alcohólicas puede realizar en un día de consumo normal? ¿Sí? De consumo normal, para que se den cuenta la pregunta. 0, de 1 a 2, 1, de 3 a 4, 2, de 5 a 6, 3, de 7, 8 o 9, 4, puntaje de 4, de 10 o más. ¿Sí? En Colombia hay una particularidad. Cuando alguien va a consumir alcohol, exclusivamente hace consumo de alcohol. ¿Sí? En otros países la costumbre es que si usted consume alcohol, come. Aquí no. Aquí es más, hacemos hasta lo imposible por no comprar comida y mejor sigamos consumiendo el trago. ¿Sí? Y hacemos la vaca no para comprar comida, no, una carne asada, no, vamos a consumir más alcohol. ¿Sí? Pues para que se den cuenta que la encuesta nos darían unos porcentajes bastante altos. Bueno, ¿con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? Bueno, si fuera un viernes o un sábado, esto también cambiaría un poquito. ¿Listo? Con los respectivos puntajes. Bueno, cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol. Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre el uso del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así que sea honesto, por favor. Se define como un trago a un vaso de cerveza de 330 mililitros. Eso más o menos es la botellita personal. ¿Sí? Una copa de vino, 150 mililitros, una copa de licor destilado, aguardiente, ron, vodka. Entonces, todos más o menos definen la misma cantidad. Marque una X en el cuadro que mejor describe la respuesta a cada pregunta. Ellos definen esto también como el consumo de alcohol más o menos de 20 gramos, ¿sí? Por esa misma cantidad. Pues para que lo tengamos presente, acuérdense, la botellita personal de cerveza que todo el mundo conoce hace parte de esa cantidad, de los 20 gramitos de alcohol o 330 o 45 mililitros. ¿Sí? Acuérdense, la botella personal, no el licor ese grandote, sino el chiquitico. ¿Listo? Bueno, esto es la encuesta con los respectivos puntajes que cada uno puede dar. ¿Listo? Bueno,
Pacientes sin problemas relacionados con alcohol, aquí tenemos los puntajes. De 0 a 7, de 0 a 5. Bebedor de riesgo, de 8 a 19, de 6 a 19. Problemas físicos, psíquicos con la bebida, probable dependencia del alcohol, de 20 a 40, de 20 a 40. Se den cuenta que aquí ya igualan los porcentajes, ¿sí? ¿Por qué creen que en esta última escala son iguales? Se den cuenta, las personas que hicieron esto se mataron en la cabeza. Vamos a ver cómo hacemos una encuesta que se aplique a múltiples culturas, ¿sí? Porque ya no depende de la cantidad ¿Sí? Porque ya no depende de la cantidad de alcohol que consumas, sino que ya está en el... Exacto. Ya aquí ya no estamos hablando de cómo me estoy volviendo dependiente, no, ya tengo el problema encima, ¿sí? ¿Se acuerda que, bueno, los estudiantes lo tienen un poco más fresco? El hombre tiene un problema, y es que hace un poco más de tolerancia al alcohol. ¿Se acuerda que hay una enzimita que hace ese fenómeno? Si yo soy más tolerante a una sustancia, significa que yo puedo, entre comillas, consumir más alcohol, ¿sí? Pero entonces cuando consumo más alcohol, tengo el riesgo de volverme más dependiente, ¿sí? Si yo no tengo esa enzimita, ¿sí? Y el consumo de alcohol me trae, además del factor del bienestar, del placer, pero también vienen todos los efectos adversos, ¿sí? Las náuseas, el vómito y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que entre comillas es lo que pasa en las mujeres. Se genera el efecto aversivo del consumo de alcohol, ¿sí? ¿Se acuerdan del alcohol deshidrogenasa? Ese alcohol deshidrogenasa, ¿se acuerda que proporcionalmente está en menor proporción en las mujeres que en los hombres? Por consiguiente, las mujeres pues tienen que consumir menor cantidad de alcohol. Bueno, no funciona tan bonito, ¿sí? Pero el problema es que genera menos dependencia, porque yo tengo efectos adversos al consumo de alcohol, náuseas, vómito y todo lo demás. Ahí es donde viene el problema del consumo del alcohol. Por eso es que los puntajes llegan al final, cuando ya se ha establecido la dependencia, ya sigue siendo lo mismo para ambos sexos. Pero aquí tenemos el problema. ¿Se acuerda? Eso que antiguamente ya no se usa, pero todavía se consigue, el efecto antabús. ¿Se acuerda qué era el efecto antabús? Antabús realmente es un medicamento, es una marca, es un medicamento. ¿Qué es lo que hace el antabús? Es una especie de intoxicación, claro, para generar un efecto adverso. Es decir, la señora le echa al marido el antabús, así sea escondida, morido, como sea, por los ojos, por lo que sea, pero le echa escondido. Cuando el hombre va a consumir alcohol, esa tolerancia va a ser cero, ¿sí? Entonces cualquier, no sé, 3 cervezas lo va a poner a vomitar, náuseas, entonces ya no va a ser placentero consumir alcohol, ¿sí? Eso se considera que es un factor protector. Pero como, ¿qué pasó con el efecto antabús hace 20, 30 años? Que muchas personas excedieron la cantidad y generaron una intoxicación alcohólica excesiva y se murieron mucha gente. Por eso es que nadie lo utiliza realmente, actualmente, por el riesgo es muy alto, ¿sí? Pero el efecto era conseguir un efecto aversivo al consumo del alcohol. Claro, si no es placentero, si no disfruto del consumo de alcohol, pues ¿cómo diablos yo voy a seguir consumiendo alcohol? No tiene lógica, ¿sí? Y funcionó, como les digo. El problema es que muchos fueron a consumir una cantidad excesiva de alcohol y bueno, terminamos con el problema más grave. Eso es lo que se busca, ¿sí? Entonces, por eso los puntajes. Cuando yo ya tengo el problema de la dependencia, pues no hay ninguna diferencia entre un sexo o el otro. Factores de riesgo para desarrollar síndrome de abstinencia. Bueno, aquí ya tenemos la dependencia, entonces ahorita aparece el síndrome de abstinencia. Entonces, identifica a los pacientes adultos con abuso o dependencia del alcohol que se encuentren en alto riesgo de desarrollar síndrome de abstinencia, complicado para realizar observaciones cercanas, informar sobre signos de alarma e instaurar manejo oportuno. Bueno, los factores que deben considerarse en los pacientes mayores de 18 años con abuso o dependencia de alcohol que podrían o tendrían un alto riesgo de desarrollar síndrome de abstinencia serían los siguientes: historia de amnesia lacunar. ¿Cuál es la amnesia lacunar? Se me olvidan pedacitos. Digamos que la película se me olvidan pedacitos, ¿sí? ¿Se acuerda del fenómeno semiológico de la confabulación?
Entonces la confabulación es que yo he hecho una sarta de mentiras, pero tiene algo de verdad, ¿sí? Esa es la confabulación, ¿sí? Fabulación ya es todo es mentira, ¿sí? Más o menos es eso. Entonces aquí ya empecemos a tener, cuando ustedes vean que el paciente, ustedes hacen la entrevista y empiezan a tener ciertas historias medio fantásticas, como que no son objetivas, como que no se adecuan a la realidad, pues vamos a tener un alto riesgo de que me hagan un síndrome de abstinencia. Bueno, yo aquí veo cierto personal pequeño que no son médicos. ¿Qué es un síndrome de abstinencia? Pues para que todos entendamos qué es un síndrome de abstinencia antes de seguir con el tema. ¿Qué es un síndrome de abstinencia? Un conjunto de síntomas que se dan cuando uno deja de consumir una sustancia. Exacto. Exacto. Es decir, ¿se acuerdan el circuito de recompensas? Ahí es donde nace el síndrome de abstinencia. Cuando yo dejo de consumir, el cerebro pide esa misma sustancia psicoactiva, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Voy a tener un trastorno de ansiedad, voy a volverme impulsivo, voy a tener temblor de extremidades, que en el alcohol es bastante frecuente, en algún momento voy a tener insomnio. Cuando el síndrome de abstinencia es muy, muy fuerte, ¿sí? Aparecen episodios de irritabilidad. En el alcohol hay mucha irritabilidad. El síndrome de abstinencia del alcohólico es terrible. Contenerlo en una unidad mental, en un centro de rehabilitación es terrible porque son muy agresivos. Siempre se presenta agresividad. Incluso es más agresivo que el consumidor de basura. Pues para que me entiendan lo complicado de contener un alcohólico con síndrome de abstinencia, ¿sí? Por eso la OMS le presta mucha atención al síndrome de abstinencia. Bueno, uso de alcohol al despertar, antecedentes de delirium tremens. Delirium tremens, un estado psicótico, desorientación de forma aguda, que aparece cuando yo llevo ya mucho tiempo con síndrome de abstinencia, en el consumidor del alcohol. Antecedentes de convulsiones por abstinencia, 2 o más desintoxicaciones hospitalarias previas, historias de participación en 2 o más programas de desintoxicación alcohólica, uso de heroína, cocaína, uso de benzodiazepinas. SIDWAT-R, la evaluación inicial, es un puntaje, es un sistema de clasificación también de dependencia para el consumo de alcohol. Es medio complicado el manejo, son muchas preguntas, pero es bastante acertado, eso es la gran ventaja. Aunque los siguientes exámenes no se solicitan de manera rutinaria, en caso de estar disponible, los recibimos como factor de riesgo para el síndrome de abstinencia. Conteo inicial de plaquetas de 140 por mililitro, depuración de creatinina inicial de menos de 70 milimoles, clores por debajo de 100, ¿sí? Transaminasas por importancia que tienen síndrome de abstinencia en el consumidor de alcohol. Son muy importantes, porque las consecuencias son graves. Cuando ya alguien tiene un síndrome de abstinencia, el daño orgánico generado por el alcohol es severo, es grave. Tal vez aquí las consecuencias que uno podría pensar del consumo de alcohol es lo que es la encefalopatía. ¿Se acuerda que muchas veces lo revisamos? Guarnique-Korsakoff, ¿sí? La primera sustancia que genera demencia en el mundo se llama alcohol, ¿sí? Para acá se encuentran las consecuencias, ¿sí? Es un consumo que va deteriorando las neuronas a muy temprana edad. Tenemos consumidores de alcohol a partir de los 7 u 8 años, ¿sí? Y es muy frecuente que nos están llegando pacientes de esa edad por consumo de alcohol. Creo que en estos días llegan pacientes que hacen algo que llaman el Chamberlain, que es mezclar el alcohol etílico, el antiséptico, la botellita que vale como 2.500 pesos, con 1 litro de Coca-Cola. Imagínense las consecuencias de eso. ¿Sí? Y eso yo lo estoy viendo cada vez más en México. Culturalmente era muy frecuente verlo en Bogotá, pero aquí ya está apareciendo lo mismo, para que se den cuenta hasta dónde vamos a llegar. Bueno, factores de riesgo para desarrollar síndrome de abstinencia. Entonces, informar al paciente y a sus familiares, cuidadores, y advierta sobre la necesidad de consultar cuando se presenten signos y síntomas de alarma para el desarrollo de un síndrome de abstinencia. Entonces, presencia de náuseas, vómito, temblor, sudoración, ansiedad, inquietud motora, alteración de la sensopercepción, cefalías y desorientación. Cuando hagan estas preguntas, siempre deben entrar algún familiar que viva permanentemente con el paciente. Puede ser la esposa, el esposo, pero que vivan permanentemente. Ellos tienen
cierto rasgo de mitomanía y van a querer hacer un fenómeno de minimización de los síntomas. Entonces, realmente muchas veces cuando nos dicen que toman 8 cervezas al día, realmente son como 20, no sé, y cosas por el estilo. Entonces, generalmente la versión objetiva no lo puede confirmar el acompañante. Entonces, siempre se debe confirmar la información con el acompañante del paciente, ¿sí? Estos esquemas nunca se pueden confirmar solamente con la información del paciente, porque pues, nos va a dar una información subjetiva, imparcial, por consiguiente no va a ser aplicable para el manejo de estos pacientes. Aquí es donde ustedes tienen que ser un poquito sagaces. Lo que uno puede hacer es o entrar con el familiar, o si el paciente tiene algún rasgo de personalidad que no permite, entonces uno después de la entrevista deja entrar el familiar, saca al paciente y deja entrar el paciente, y él le va a dar tal vez otra visión de lo que es el consumo de alcohol del mismo paciente, para que se den cuenta lo que va a cambiar. Y ustedes se van a dar cuenta que esto cambia mucho, ¿sí? Cuando ya empieza a hablarlo no es el consumidor, sino la esposa del consumidor, que es la que tiene que sufrir el maltrato, que es la que tiene que sufrir el fin de semana porque no tiene plata para el mercado, porque el señor se lo consumió. Bueno, y ella va a empezar a ver el consumo de alcohol con otros ojos, ¿sí? Y es bien importante pues para ustedes, ¿sí? Para ser muy objetivos con esta presentación del consumo del alcohol y el síndrome de abstinencia. Bueno. Una vez identificados los pacientes con abuso y dependencia del alcohol que se encuentran en alto riesgo de desarrollo de encefalopatía de Wernicke, administre 200 miligramos de tiamina de vía intramuscular diariamente, hasta completar un grado, es decir, 5 días. En caso de que persista el factor de riesgo, considere la continuación del manejo con tiamina por vía oral de 300 a 900 miligramos día hasta que la condición esté controlada. ¿En qué consiste la encefalopatía de Wernicke? Yo sé que todo el mundo lo sabe. Realmente es un proceso atrófico generalizado. Este proceso atrófico generalizado se presenta más a nivel frontal y temporal. Ustedes van a ver profundización de los surcos, muy leve dilatación ventricular, pero es más profundización de surco en estos áreas, frontales y temporales. Hay una podedrítica muy específica en esa encefalopatía de Wernicke. Generalmente, ¿por qué ocurre? Es más, hay un proceso de desmielinización muy importante, es por falta de tiamina, ¿sí? Hay ciertas patologías que generan lo mismo, ¿sí? Que son patologías modernas. ¿Cuáles? Patologías que disminuyen los niveles de tiamina. Son cirugías bariátricas. Las cirugías bariátricas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las cirugías bariátricas modernas ahorita tienen que hacerle el sostén, pues obviamente ya vía oral, de tiamina para toda la vida, ¿sí? ¿Dónde se hace la absorción de la tiamina? Bueno, apóyenos, tú sí sabes. En el duodeno. El duodeno es la primera porción y es donde se hace la absorción, ¿sí? En algunos síndromes de malabsorción intestinal también tenemos el mismo problema, ¿sí? Entonces, para que usted no se me vaya con el concepto de que solamente es el síndrome de abstinencia, consumo de alcohol que me genera la deficiencia de tiamina, ¿sí? Los problemas digestivos muchas veces me generan lo mismo, pero entonces también podemos hacer el mismo sostén, ¿sí? El aporte de tiamina de 300 a 900 miligramos vía oral. En el alcoholismo agudo, pues empezamos con vía endovenosa, pues porque necesitamos la recuperación más rápida, ¿sí? Si esto no se hace de forma rápida, podemos tener eventos convulsivos. Eso es lo que todo el mundo tiene que correr en un sistema de urgencia. El paciente nos convulsiona, ¿sí? Cuando nos convulsiona y nos entra en coma y cosas más complicadas, pues el problema va a ser mucho más grave, ¿sí? Para el paciente. Las secuelas van a estar ahí persistentes y permanentes. Para que se den cuenta por qué el esquema, que realmente está muy bien diseñado. Bueno. Identifique los pacientes con síndrome de abstinencia que se encuentren en alto riesgo de desarrollar delirium tremens para realizar observaciones cercanas, informe sobre signos y alarmas, instaurar el manejo oportuno. Los pacientes con síndrome de abstinencia con mayor riesgo de desarrollar delirium tremens son aquellos que presentan historias previas de delirium tremens o convulsiones, presencia de convulsiones en el cuadro de abstinencia y frecuencia cardíaca al ingreso mayor de 100 latidos por minuto. ¿Qué es un delirium tremens? ¿Sí? Es el mismo delirium que ustedes conocen en el paciente, digamos, los abuelitos, que son más frecuentes que hacen delirio. Entonces, son estados psicóticos, estados alucinatorios. Cuando hay organicidad en delirium tremens, ellos no es que escuchen voces, que los estén insultando, que les estén diciendo groserías,
sino que ven cosas raras, ¿sí? En delirium tremens del alcohólico, ellos ven cosas raras, ¿sí? ¿Cuáles son las alucinaciones más frecuentes del delirium tremens? Ustedes lo van a ver mucho en las horas de la noche de los servicios de urgencia grandes, cuando llegan volúmenes importantes, ¿sí? Se llaman alucinaciones liliputienses, cuando ven cosas pequeñitas. Doctor, me están subiendo elefantes por la piedra, ¿sí? O doctor, yo estoy viendo, ¿sí?, una camioneta que me está subiendo por la pierna y están dando por todo mi cuerpo. Ven las cosas de forma chiquitica, ¿sí? Por eso los liliputienses son las definiciones de estas alucinaciones del delirium tremens. Es lo más común que ustedes van a encontrar, ¿sí? Es lo más característico, pues no es solamente esta patología, pero es muy característico del alcoholismo. Bueno, informar al paciente y a sus familiares, cuidadores, y advierta sobre la necesidad de consultar cuando presente signos y síntomas de alarma para el desarrollo del síndrome de abstinencia. Con la presentación del delirium tremens, presencia de náuseas, vómitos, temblor, sudoración, ansiedad, inquietud motora, alteración sensoperceptiva, cefalea y desorientación. Bueno, prevención secundaria, evaluación y manejo de los pacientes con intoxicación aguda por alcohol, prevención de complicaciones. Bueno, yo un poco sé qué es prevención primaria y qué es prevención secundaria. ¿Quién me ayuda con eso? Pues para que grafiquemos un poquito. ¿Quién me ayuda? Es cuando no hay lesiones, cuando no hay daños, pero tenemos el riesgo alto, latente, bueno. Y prevención secundaria es lo que dice ahí. Ya cuando tengo el consumo del alcohol y bueno, pueden pasar más cosas, ¿sí? Ejemplo, un síndrome de abstinencia. Eso es la prevención secundaria. Es como si fuera un tratamiento paliativo. Lo que yo busco es mejorar la calidad de vida. Eso es lo que realmente en algunos pacientes consumidores de alcohol le podemos ofrecer. Bueno, entonces, durante la entrevista clínica, indague con el paciente o familiares o cuidadores sobre el patrón de consumo de alcohol, frecuencia y cantidad, y su cronicidad con el fin de tener herramientas para la decisión sobre el manejo. En pacientes que ingresen al servicio de urgencias con intoxicación aguda por alcohol, determine el grado de intoxicación mediante la realización de un examen clínico, ¿sí? Tenga en cuenta que el examen clínico en pacientes con consumo crónico de alcohol puede no correlacionarse de manera confiable con los niveles de alcoholemia. Claro, ¿qué pasa con los niveles de alcoholemia en algunos pacientes alcohólicos? Ese es el problema de la dinámica del alcohol, es muy complejo. Cuando una persona es dependiente de alcohol y relativamente está joven, bien alimentado, tiene digamos que una ventaja, y es que el mismo alcohol hace inducción hepática y por consiguiente, ¿sí?, yo activo mi citocromo P450 y todo el sistema enzimático y puedo tener incluso niveles bajos de alcoholemia en mi cuerpo, ¿sí? Obviamente, si ese mismo alcohólico lleva muchos años, póngale 15 o 20 años consumiendo alcohol, ese sistema ya no puede amortiguar el consumo de alcohol, es más, se emborracha con media cerveza, ¿sí? Todo el sistema citocromo P450, aromatasas y todo lo demás, alcohol deshidrogenasa, ya no sirve. Y ustedes se dan cuenta, ¿sí?, que entonces él consume, no sé, 3 copitas de aguardiente y ya queda tirado en la mesa, ¿sí? Por eso le digo, la alcoholemia no hay una correlación directa con el consumo, con la cantidad de consumo, ¿sí? Eso lo determina es cuánto tiempo yo llevo consumiendo, si soy hombre, si soy mujer, ¿sí? Entonces ellos lo están aclarando, ¿sí? No se confían mucho en los niveles de alcoholemia. No se recomienda la realización de alcoholemias de manera rutinaria. ¿En qué casos deberíamos de hacer alguna medición de alcoholemia? Ustedes se dan cuenta que aquí, o no sé, doctor Pablo, si se hacen alcoholemias. ¿En urgencias? En urgencias, sí. Pero creo que es cuando vienen con accidentes de tránsito, ese tipo de cosas. Correcto. Hay guardias que hacen las pruebas, pero pruebas rápidas que yo sepa no se aplican acá en urgencias. Exacto. Entonces, eso es lo importante. ¿En qué momento el médico puede exigir una prueba de alcoholemia? Bueno, acuérdense,
Entonces el doctor Pablo está diciendo que eso no lo hacen de forma rutinaria. ¿En qué momento usted lo puede exigir? Ejemplo, cuando usted esté por allá de rural, en un municipio, que no sea Neiva, ¿en qué momento usted va a exigir esa pruebita del colegio? Es diferente la prueba de colegio al examen del CRE, ¿no? Sí, sí. Pero ¿en qué momento entonces pedimos al colegio? Intoxicación aguda que no sea de una accidente de tránsito, o sea, que no tenga relación con una... Cuando hay procesos jurídicos de por medio, entre comillas. ¿Sí? Y se lo digo y ténganlo en la cabeza, por lo menos le quede eso de la charla del día de hoy. Piden al colegio cuando haya procesos jurídicos. Ejemplo, accidentes de tránsito, cuando hayan daños personales o hayan alguna consecuencia de este tipo. ¿Sí? Agresiones físicas a terceros. ¿Sí? Porque la alcoholemia nos va a determinar que si hubo un problema de intoxicación aguda, por consiguiente alteración del estado de conciencia y por consiguiente, bueno, procesos de inimputabilidad y todo lo demás. Eso, para eso nos sirven las pruebas de alcoholemia, ¿sí? Cuando haya procesos jurídicos de por medio, que es bien importante. ¿Listo? Bueno, evaluación inicial del paciente con intoxicación aguda por alcohol. Bueno, aquí está más o menos cómo se hace el manejo, pues lo que hemos identificado. Entonces hacer el manejo clínico, la identificación del paciente, de pronto apoyarnos con un tercero, con un familiar, para determinar la información que sea objetiva, que sea imparcial. ¿Sí? Eso es realmente lo que nos está diciendo el esquema. Identificar el consumo, identificar el lenguaje, cumple con la fundación inicial, identificar si es lógico, la expresión de las ideas. Entonces todo esto que nos está diciendo, busque objetividad de la información. ¿Sí? Cuando usted ve que la información como que no se adecua a esto, bueno, sospechemos que hay algo raro. ¿Sí? Si ustedes ven que entre comillas llega el paciente alcoholizado, ¿sí? Y entre comillas que nunca buscó ayuda y llega el servicio de urgencias, ¿sí? Con algún tipo de heridas en su cuerpo, ¿qué deberíamos de estar pensando? Porque es muy frecuente. Ideación suicida, ¿no? Puede ser. Ideación, claro, por supuesto. Cuando tenemos ideación suicida, de una vez pedir la pruebita del colegio. ¿Sí? Entonces, si un consumidor de alcohol nunca pidió ayuda y es la primera vez que aparece un sistema de urgencia, bueno, tenemos que pensar que de pronto, ¿sí? Fue conducido al sistema de urgencia por un tercero, porque de alguna forma pues, se ve afectado o beneficiado de que esté en el servicio de urgencia. Entonces pidamos de una vez el colegio, porque muy probablemente hay un proceso jurídico de por medio. Aquí es donde uno tiene que ser un poquito desconfiado con el paciente alcohólico. ¿Sí? Eso es lo importante, que ustedes más o menos tengan claro por dónde va esto. ¿Sí? La prueba de alcoholemia solamente me va a decir que hubo un proceso de intoxicación aguda y que el estado de conciencia está muy alterado. Para eso me sirve, por eso nos va a servir como una pruebita cuando haya procesos jurídicos, que son bien importantes, cuando hay intoxicaciones agudas. Bueno, seguimos con el esquemita, euforia, estados. ¿Cómo ustedes ven el paciente consumidor agudo en un servicio de urgencias? Porque eso es lo que me está haciendo acá. ¿Sí? Identifique, hace el examen físico, la anamnesis, bueno. ¿Cómo lo identificamos la intoxicación aguda? Bueno, uno inhala fuertecito. Desinhibido, ¿sí? ¿Qué más? Está excitado, muchas veces, bueno, digamos, excitado me suena otra cosa, pero pongámosle inquietud psicomotora, sí, creo que es mejor. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ser más específicos. ¿Cómo se encuentran las pupilas? Yo les voy dando písticas y ustedes colaboran. Es decir, la idea es que esto sea un poquito más activo, entre el más frecuente del alcohol. Laterales, listo, perfecto. No son verticales, son laterales. ¿Qué más encontramos?
Sigamos. Cuando ustedes van a buscar la cavidad oral, ¿qué encuentran? Síntomas de deshidratación, mucosa seca. ¿Qué pasa con la superficie de la lengua? Esto es semiología pura, lo mismo que están preguntando acá. ¿Sí? No hay otra cosa rara ni extraña, es lo mismo. Los más antiguos, ¿cómo está la superficie de la lengua? Bueno, sigamos. Extremidades, ¿cómo están las extremidades? ¿Qué presentan las extremidades? ¿Tienen o no tienen temblor? Bueno. ¿Qué más? Sigamos haciendo el examen semiológico. El lenguaje, ¿cómo está el lenguaje de una incógnita? Eso es fácil. Analizar, ¿sí? ¿Qué más? Se los digo, en estos días le van a llegar a ustedes más pacientes de empezaron las fiestas. Se van a acordar de esta charlita, se los juro. Bueno. El examen físico del paciente con intoxicación aguda por alcohol debe incluir la evaluación de la presentación personal, presencia de aliento alcohólico, dolores inusuales, signos vitales, talla y peso, estado nutricional, reflejos osteotendinosos. ¿Cómo están los reflejos osteotendinosos? Me estoy olvidando. ¿Están hiperreflexivos o hipo? ¿Cómo? Tabla Sartre que acabamos de definir, coordinación motora fina y gruesa, equilibrio en marcha, bueno. Signos de focalización neurológica, búsqueda activa, la presencia de estigmas alcohólicos y signos de nutrición, dado que son considerados factores de riesgo para las complicaciones con síndrome de abstinencia. La lengua hay un pulimiento en la superficie de la lengua, es muy lisa para que me entiendan. ¿Sí? Lengua lisa en consumidor de alcohol es que lleva muchos años consumiendo alcohol de esa forma. ¿Sí? Eso es lo que nos da sospecha de que hay un estado de desnutrición muy marcado en el joven. ¿Sí? Antes de tomar niveles de albumin y todo lo demás, simplemente con hacer un examen semiológico podemos aclarar muchas cositas. Bueno, niveles de alcoholemia y relación clínica. Esta diapositiva es como para tener una idea, realmente no es para que usted lo aplique, como ustedes saben, no se va a aplicar la alcoholemia de forma generalizada, no, la verdad va a ser muy poquitos pacientes, son los que tienen accidente de tránsito, son los que tienen algún proceso de pronto jurídico que lleguen, que agredió violentamente a la pareja o algo, ahí sí tomamos alcoholemia, el resto no se hace. Entonces acá tenemos los niveles de alcoholemia, de 20 a 39. Entonces, euforia, coordinación motora, leve, moderada, aliento alcohólico, de 40 a 99, confusión, desinhibición, excitación, lo que usted me definiría como excitación emocional, nistagmos horizontales, ¿sí? Hiperreflexia. Esta diapositiva es bastante buena. Hipoestesia, ataxia moderada, dificultad para la unipedestación. De 100 a 149, ataxia, alteraciones de la concentración, juicio y análisis, hipotensión, taquicardia moderada. De 150 a 299, incoordinación motora severa, reacciones prolongadas, hiporreflexia, diplopía, disartria, pupilas midriáticas. ¿Listo? Y con relación lenta a la luz, náuseas, vómito y somnolencia. De 300 a 400, depresión neurológica severa, disartria muy marcada, hipotermias, pulsos filiformes, amnesias, imposibilidad para la marcha, convulsiones. Bueno, aquí estamos a punto de entrar un poco, ¿sí? Exactamente, y probablemente se le pueda brindar la atención realmente en el servicio de urgencia.
tal vez necesitamos una unidad de cuidados intensivos para el manejo de estos pacientes, de 300 a 400. ¿Listo? Bueno. Signos o síntomas comunes en pacientes con consumo crónico de alcohol. Entonces, telangiectasias faciales. El paciente alcohólico crónico es un paciente rubicundo, ¿sí? Él es rojo permanentemente y constantemente, ¿sí? Tal vez algo muy característico del consumidor crónico, ¿sí? Y eso se asocia mucho a las telangiectasias, es muy frecuente en él. En la punta de la nariz, ¿sí? Es algo muy característico verle las arañitas en la nariz. ¿Listo? Inyección conjuntival, hipertrofia, parotidia, temblor lingual, eritema palmar, temblor de manos con contracturas de Dupuytren. ¿Cómo es eso, la contractura de Dupuytren? Yo no sé de eso. Bueno, neuropatía periférica, ginecomastia. ¿Por qué se presenta la ginecomastia en el alcohólico? ¿Cómo? Sí, hay una falla hepática, pero ¿por qué? Porque es el mecanismo que pasa en eso. Les voy a aclarar, los fisicoculturistas, ¿sí? Ellos también hacen mucha ginecomastia, pero pues acuérdense que ellos participan haciendo esto y esto, lo tienen que ver. Pues tener ginecomastia en un fisicoculturista pues no es que se vea muy bonito. ¿Por qué ocurre ginecomastia en un paciente alcohólico? Tiene que ver con la falla hepática, ¿sí? No se metaboliza adecuadamente el estrógeno que se acumula. Eso sí, va por ese lado. Los hombres, pues para que se acuerden, tienen estrógenos, ¿sí? Y hay una enzima que se llama aromatasa. La aromatización es convertir esos estrógenos en testosterona, ¿sí? Pero cuando mi sistema de aromatasa está dañadito, como en el alcohólico, ¿sí? No hay transformación de los estrógenos a testosterona, y entonces aparecen las mamas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay 3 tipos de ginecomastia? Bueno, eso después lo hablamos. Pero dése cuenta, si yo tengo dañada el sistema de aromatasas, yo voy a tener ese problema, ¿sí? Por eso también ocurre que los fisicoculturistas, a nivel central, ¿sí? Si yo no puedo transformar totalmente aromatasas en el cerebro, si yo no tengo ese sistema funcionando normalmente y se me inundan de estrógenos el cerebro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conducta del fisicoculturista? ¿Cómo se comportan? ¿A qué no adivinan? Si el cerebro se llena de estrógenos. Ya veo sonrisas, bueno, listo. Entonces, ese es el problema que tenemos con la aromatasa cuando se nos daña. La aromatasa hace parte del grupo grande de citocromo P450. Eso se daña. Los fisicoculturistas, ¿sí? Hay una enzima, hay una forma que yo puedo bloquear yo puedo inducir aromatasas, ¿sí? Eso lo consumen los fisicoculturistas que se están inyectando, ¿sí? Para que no terminen pues, con niveles bajos de testosterona, para que no tengan problemas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que el paciente, ustedes cuando hacen el examen físico, vean ginecomastia, con todos los otros síntomas que hemos visto, bueno, tenemos que empezar a que este paciente es un consumidor crónico de alcohol, que todo el sistema de citocromo P450, aromatasa y muy probablemente cirrosis ya estén presentes en el paciente. Bueno, eritema palmar, temblor de manos, contractura de Dupuytren, ginecomastias, asitis, hepatomegalias, esplenomegalia, ictericia, desnutrición, hipertensión y alteraciones cognitivas. Bueno, las alteraciones cognitivas son más alteraciones de atención. Vean, hagan el ejercicio de los numeritos, una serie de numeritos y pregunten a un suero por vía oral. No se recomienda agua pura, bebidas gaseosas, estimulantes, hidratantes comerciales ni bebidas energizantes. En personas mayores de 18 años con intoxicación aguda por alcohol y presenten fiebre, deshidratación moderada o severa, intolerancia a la vía oral o signos compatibles con embriaguez, grados 2 en adelante, se recomienda realizar hidratación por vía parenteral con cristaloides isotónicos. ¿Por qué con ese tipo de sustancias? Cristaloides isotónicos. ¿Por qué creen? ¿Se acuerda que hay isotónicos, hipertónicos? Bueno, ¿por qué utilizar isotónicos en alcohólicos? Bueno, en personas mayores de 18 años con intoxicación aguda por alcohol que ameriten observación hospitalaria, ¿sí? Entonces se recomiendan monitorizar el estado clínico en cada 4 horas, tomar signos vitales,
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, nunca se conviene en el paciente que es alcohólico. En cualquier momento puede hacer coma, ¿sí? O puede hacer convulsiones. Se los digo porque muchas veces el servicio está congestionado, el servicio de urgencia, entonces bueno, me voy a ocupar de los demás y lo dejamos por allá en un rinconcito, ¿sí? Cuando vemos el que está convulsionando o que entra en coma y no nos dimos cuenta. Es algo grave, ¿sí? Y eso pues agrava un poquito más todo el cuadro clínico que tiene el paciente. Lavado gástrico, no se recomienda administrar el carbón activado de manera rutinaria, excepto por pacientes en los que se sospeche o se conozca intoxicación medicamentosa asociada. En personas mayores de 18 años con intoxicación aguda por alcohol se recomienda el uso de medicamentos como analgésicos, antieméticos y protectores de la mucosa gástrica solo cuando los síntomas lo meriten. Acuérdense, el intoxicado por alcohol es de los poquitos que no vamos directamente a hacerle el lavado con carbón activado. Ténganlo cuidado porque este nos complica un poco todo. ¿Listo? A todos los demás hagan menos a este. Bueno. No se recomienda el uso de diuréticos, adicionalmente las medidas de soporte, no se recomienda al paciente con intoxicación aguda el uso de neurolépticos de manera rutinaria. La verdad, no se deberían de utilizar para nada. ¿Sí? Si yo utilizo un neuroléptico, ¿qué estoy sometiendo al paciente? Los neurolépticos tienen algo muy característico y es que me baja el umbral convulsivo. Estos pacientes todos convulsionan, ¿sí? Por eso es que no puedo utilizar neurolépticos. Se los digo porque en el servicio de urgencia muchas veces utilizamos algo que llama, y que todo el mundo lo conoce, que llama haloperidol. Y le mandamos al haloperidol, ¿sí? Y si le mandamos al haloperidol al alcohólico, pues, bueno, creo que estamos haciendo algún efecto diafragmático en el paciente. Tal vez estos son de los poquitos pacientes que así esté agitado, no podemos utilizar haloperidol, ¿sí? Porque me baja el umbral convulsivo. Bueno, y nos metemos en más problemas. ¿Listo? No se recomienda la solicitud de rutina de neuroimágenes en pacientes con intoxicación aguda por alcohol. Tal vez hay una condición para utilizar los TAC en ellos. ¿Cuáles son? Acuérdense que el alcohol es una persona que tiene el equilibrio alterado, y manejo de síndrome de abstinencia alcohólica. En personas mayores de 18 años con síndrome de abstinencia alcohólica utilicen la misma escala con herramientas de ayuda del juicio clínico para clasificar la severidad de la abstinencia a partir de los síntomas identificados. Entonces, la podemos clasificar el síndrome de abstinencia como leve, moderada y severa. Esos son los puntajes a través de la misma escala. La escala es la que me da los puntajes. ¿Listo? Estos son la escalita. Bueno, no entremos mucho en la identificación de la escalita. Aparte que estamos en un servicio de urgencia, entonces esto es más para algo más crónico. ¿Sí? Ansiedad, ligeramente ansioso, moderadamente ansioso, ataque de pánico, cefaleas, también tiene su respectivo puntaje, agitación psicomotora, orientación y función de funciones superiores, evaluación y clasificación y manejo del paciente con síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces, el puntaje, hasta 8, si no hay comorbilidad renal, cardíaca, cerebrales o mentales, existe información sobre antecedentes médicos y red de apoyo adecuado. Entre 9 y 15 existe red de apoyo adecuada, disponibilidad de atención médica inmediata y el paciente no presenta comorbilidad renales, cardíacas, cerebrales o mentales ni factores de riesgo para el delirio. ¿Sí? Se recomienda tratamientos intrahospitalarios en pacientes con puntaje entre 9 y 15. Estos son ya los nuestros, con antecedentes de riesgo de delirium tremens o falla hepática, comorbilidades, o cuando se encuentran informaciones suficientes para tomar una decisión. Todos los pacientes con puntaje de 16 o mayores, todos los pacientes con sospecha de diagnóstico de falla hepática, enfermedad médica grave, enfermedad mental asociada que ameriten hospitalización. Esos son los nuestros, de 9 y 15 en adelante son los nuestros. Bueno, en caso de no encontrar la información suficiente para tomar la decisión sobre el manejo intrahospitalario o ambulatorio, se recomienda mantener a los pacientes en observación hasta completar los datos de la historia clínica. Considerar el manejo farmacológico con benzodiazepinas, ambulatorios o intrahospitalarios en pacientes con puntajes mayores de 8 en la escala, o en factores de riesgo de desarrollar delirium tremens. Entonces, el manejo clave y fundamental se llaman benzodiazepinas. ¿Listo? En estos protocolos
nunca hablan de manejo de benzodiazepinas de acción corta, como la del alprazolam. ¿Sí? Siempre tenemos que utilizar benzodiazepinas de vida media o larga. ¿Qué cuáles son? Lorazepam, bromazepam, diazepam, clonazepam. ¿Listo? Y ahí no salimos porque no hay más en el mercado. ¿Sí? Pero esos son los que tenemos que utilizar. ¿Por qué no utilizamos alprazolam? Esa es la pregunta del millón. Entonces, acuérdense, manejo farmacológico de 9 a 15 punticos en adelante, de 9. Listo. ¿Y cuáles son los medicamentos? Pues estos que estamos hablando. Entonces, síndrome de abstinencia, manejar benzodiazepinas para el control de síntomas y la prevención de complicaciones como convulsiones alcohólicas. Por eso utilizamos benzodiazepinas. Clonazepam, lorazepam o diazepam en las dosis sugeridas. Dosis habituales, aquí están las dosis, no hay problema. Describen las dosis habituales de los medicamentos, pero es que los requerimientos cambian en casos de pacientes particulares. La dosis de mantenimiento depende del comportamiento o respuesta de los síntomas de abstinencia. Entonces, lo bueno de la benzodiazepina es que genera el efecto de sedación. ¿Se acuerda que estaba un paciente con agitación psicomotora, con riesgo de hacer convulsiones? Pues la benzodiazepina le controla todo. No hay que colocar absolutamente nada más, sino benzodiazepina. ¿Sí? No podemos colocar alprazolam porque el alprazolam es de vida muy corta. ¿Sí? Y me va a pedir alprazolam a los 40 minutos o a la hora. Y entonces puede generar más riesgo de que me haga dependencia a otro tipo de sustancia. Por eso no se puede utilizar alprazolam. Se utilizan el resto. Tal vez la más preferible sería lorazepam. En otros países lorazepam hay de aplicación intramuscular. ¿Sí? En Colombia, por unas cuestiones casi que comerciales, no existe el lorazepam, pero sería de elección. Es la única benzodiazepina que no pasa por el hígado. Y ustedes saben que el hígado de ellos pues, ya está comprometido. ¿Sí? Pero pues no tenemos esa presentación. Entonces tenemos las benzodiazepinas de acción larga. Podemos utilizar el diazepam, que ustedes saben que se pueden utilizar en infusión por el goteíto, y esos son bastante buenas y nos hace el control de los síntomas de una forma muy eficiente. Esa es de pronto las indicaciones más particulares y grandes que se pueden hacer en el manejo farmacológico y la intoxicación aguda. Todos los pacientes con síndrome de abstinencia, manejo ambulatoriamente, pueden ser valorados en el tercer y el séptimo día posterior al alta de servicio de urgencia. Todos los pacientes que ingresan al sistema hospitalario por un síndrome de abstinencia de cualquier grado de severidad deben ser evaluados por la herramienta AUDIT. La primera escala que nos recomienda, una vez lo permite el estado clínico, para determinar el patrón de consumo, abuso de dependencia y manejo del caso adecuadamente. En la fase inicial con tratamiento de pacientes mayores de 18 años con abuso y dependencia de alcohol y síndrome de abstinencia se recomienda la administración de tiamina por vía intramuscular a las dosis que ya habíamos hablado. ¿Listo? Bueno, en pacientes con sospecha de diagnóstico de encefalopatía Wernicke se deben realizar revisiones a un nivel mayor de complejidad. Se hacen efectos de traslado, se recomienda administración por vía intravenosa de tiamina. Tal vez el servicio de urgencia se encarga hasta ahí. Coloquen la tiamina y mandemos por el tercer nivel o el manejo del especialista. ¿Listo? Bueno, toquemos que es para allá un nivel un poco más complejo. Intervención para generar cambios en el patrón de consumo, abstinencia y prevención de recaídas. Entonces, se recomienda como primera línea de elección de tratamiento del abuso o dependencia del alcohol, intervenciones no farmacológicas o de características psicoterapéuticas para generar cambios del patrón de consumo y prevenir recaídas. Acuerde que el paciente alcohólico es un paciente deprimido, ¿sí? Si usted no le hace ningún tipo de intervención a la depresión, este paciente nos va a volver a caer en el mismo consumo, no va a haber ninguna mejoría, ¿sí? Paciente consumidor depresivo fuerte es igual a un paciente alcohólico, ¿sí? Si no hay manejo para su depresión, pues mucho menos para su alcoholismo. Entonces, cuando ya tenemos un paciente estabilizado, de manejo domiciliario, tenemos que hacer psicoterapia. Todo paciente alcohólico necesita manejo psicoterapéutico crónico, mínimo 1 año y medio, 2 años. Bueno, una vez se ha identificado un paciente con dependencia del alcohol, garantice la revisión de especialistas para manejo con una de las siguientes terapias no farmacológicas: terapia con efecto enfoque cognitivo-conductual individual o grupal, terapias relacionadas con redes de apoyo interno, terapia de parejas, terapia de familiares, técnicas de motivacionales o programas de 12 pasos.
Todo este esquema de la terapia de grupo fue lo que hace, no sé, más de 60, 70 años originó a la NIC, a la NON. ¿Se acuerda? El grupito de alcohólicos anónimos. Riesgo, que son de 8 a 19 y de 6 a 19 sobre la existencia de terapias con enfoques psicoterapéuticos, individuales o grupales, bueno. Terapias farmacológicas para generar cambios en el patrón de consumo de abstinencia. Entonces se debe considerar las siguientes intervenciones farmacológicas para prevenir recaídas en pacientes con dependencia de alcohol después de lograr abstinencia. Entonces, para las personas con dependencia de alcohol pueden considerarse administración de naltrexona o camprosato por vía oral en combinación con terapia psicoterapia individual o grupal. Como segunda línea farmacológica puede considerarse el uso de sulfiram en pacientes con contraindicaciones para el manejo de naltrexona o camprosato. No se recomienda el uso de gamma hidroxibutirato para el manejo de pacientes por abuso de dependencia. El problema de utilizar este medicamento es que genera a veces más intoxicaciones agudas, ¿sí? A nivel hepático. Entonces, por eso es mejor no tocar, ¿sí? Realmente la FDA nunca lo va a aprobar. No se recomienda el uso de benzodiazepinas para el tratamiento de la dependencia de alcohol más allá de su uso para la asistencia de la abstinencia programada o no programada. No se recomienda el uso de antidepresivos ni anticonvulsivantes para el manejo de pacientes con dependencia de alcohol sin comorbilidad. Acuérdense que los antidepresivos, a pesar de que son pacientes depresivos, generan también disminución del umbral, ¿sí? Se los digo porque la fluoxetina, ustedes que lo manejan mucho, pues puede generar más convulsiones en estos pacientes. ¿Listo? Bueno, este algoritmo que, bueno, traté de entenderlo, pero no, me parece algo muy complicado. ¿Sí? Son muchos cuadritos. Por eso es que los algoritmos siempre los dejan al final, la verdad. Entonces, realmente lo que busca el algoritmo es que seamos muy prácticos, ¿sí? Yo no estoy pidiendo que aprenda el algoritmo, es decir, esto que revisamos es lo que uno espera. Que ustedes sean muy sistemáticos, que no se les vaya a pasar de pronto en qué momento tomar una tomografía, en qué momento colocar tiamina, ¿sí? En cómo identificar el paciente con intoxicación aguda. Es un cuadro semiológico, lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Eso es lo que no se nos puede pasar. Ya el manejo de procesos de tercer nivel, pues, nos encargamos nosotros, pero eso de identificación, ese screening, es el que hacen ustedes, no se les pueden pasar, ¿sí? Muchas veces llegan y, por ejemplo, para evitar procesos jurídicos, le hacen hasta lo imposible para quitar el aliento alcohólico al paciente para que no quede como alcohólico, ¿sí? Pero ustedes van a hacer toda la biología y van a encontrar los nistagmos, las pupilas midriáticas, bueno, todo lo que ya vimos, y entonces van a sospechar de que hay algo más, ¿sí? De que si el paciente está golpeado con traumas, bueno, de pronto hay algo más, entonces mejor pidamos una alcoholemia, ¿sí? De no pedir alcoholemia de forma generalizada porque no es necesario, ¿sí? Solamente cuando hay procesos jurídicos de por medio o que uno sospeche que los hay. De resto no lo vamos a